¿Qué es de tu vida? ¿Qué andas haciendo? ¿En qué pensás? ¿En qué pensás? Preguntas sencillas que promueven el diálogo y nos integran a otras realidades. En un mundo vanamente acelerado, hagamos algo que revolucione. Sentémonos a escuchar lo que otro tenga para contar. Mejor, hablemos. Seguimos charlando con Luciana Basso, responsable del protocolo contra la violencia sexista en la UNER. Luciana, nos quedó en claro que el protocolo, más que un texto bello, pretendió coordinar esfuerzos que estaban como disgregados, seguramente con distinto nivel de desarrollo en las distintas unidades académicas. Sí, de algún modo sí. Obviamente, por la afinidad temática, había unidades académicas que tenían mayores desarrollos en términos de proyectos de investigación, en términos de proyectos de extensión. O trabajo social, por ejemplo. Trabajo social, ciencias de la educación, ¿no? Comunicación. Y otras unidades académicas donde esta cuestión es muy incipiente y todavía suena como algo extraño que desde un campo disciplinar tengan que ocuparse, ¿no? O mirar esas cuestiones. ¿Por qué hay que hacerlo? Y el por qué hay que hacerlo, bueno, tiene que ver con lo que decías al principio del programa, al inicio del programa, tiene que ver con un piso y un techo, que son los derechos humanos y las posibilidades para todas las personas, ¿no? Que aunque sabemos que desde la formalidad, en relación a lo que es, por ejemplo, la tarea que se realiza dentro de las universidades o dentro de las instituciones en general, dentro de lo que es la formalidad, nadie va a decir vos no podés porque sos mujer. Ni va a haber nada escrito que diga a este puesto no pueden presentarse mujeres, ¿no? Eso está claro. Sin embargo... Debiera estarlo. O debiera estarlo. Sí, vamos a suponer que es preferible usar ese tiempo verbal. Pero ocurre en la práctica que las dinámicas que se sostienen y reproducen dentro de la institución hacen que ocurran las cosas que te decía hace un ratito. Claro. Que las mujeres sean quienes sostienen espacios dentro de las cátedras, por ejemplo, no de titularidad, sino a lo sumo de adjunto. Que si miramos las empresas de los sectores privados, en los directorios de las empresas sean menor las mujeres o prácticamente no estén. Que haya cierta idea de que hay que privilegiar en las mujeres el desarrollo de competencias que tengan que ver con los trabajos grupales o la empatía o todo aquello más ligado a la emocionalidad, más ligado a el trabajo al reproductivo, te diría, y no la toma de decisiones o el diseño de políticas, ¿no? Para las instituciones. Entonces, de algún modo, sí, el protocolo viene a intervenir en ese universo de representaciones y, claro, las cuestiones que son nuevas generan siempre resistencias, ¿no? Claro, tengamos en cuenta que en el caso de la universidad en particular, Luciana, es un espacio que nos atraviesa un imaginario y es el que estamos en lo cierto o vamos camino hacia lo cierto, de manera que alguien se plante y nos diga, pero mirá que tal vez no sea, no haya correspondencia entre lo que estás declarando y lo que estás llevando a la práctica, es un poco conmovedor. Pero completamente. Además, porque ese imaginario del que hablas, no solamente en términos de las certezas, sino también en términos de cierta pátina que da la intelectualidad en torno la autoridad. Claro, en torno a esto, ¿no? Y aquí, como accedemos la mayoría, somos educaditas, educaditos, blanquitos, blanquitas, no sé qué, aquí esto no pasa. ¿Cómo va a haber discriminación basada en el género o violencia sexista en la universidad? Esto no puede pasar, no debe ocurrir, ¿no? Y lo cierto es que en las universidades se reproducen este tipo de prácticas porque las universidades no están por fuera de la sociedad, ni son una caja de resonancia de la sociedad, son parte activa de lo que produce ese estado de cosas. Me hace acordar por ahí, Luciana, a ciertos debates que se dan en el terreno de las ciencias políticas, ¿no? Porque se plantea la necesidad de que las políticas sean de participación ciudadana, pero se fijan las reuniones a un horario en el que la gente que trabaja no puede ir. Completamente. Entonces, ahí tenés una violencia absolutamente invisibilizada. Así es. ¿No? Ocurre con las mujeres en los partidos políticos también. No participan las mujeres. Bueno, veamos, ¿por qué no participan las mujeres? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los mecanismos de participación de este partido?
Estas cuestiones son las que de algún modo se cuestionan, se ponen en conflicto, se tensionan, se ponen en términos de pregunta, y lógicamente, cuanto más seguros estamos, más seguras estamos de la posición, sí, obviamente también llega a confrontaciones y a veces a tensiones difíciles de resolver. Claro, pero en cualquier caso la impresión es que hay que elaborar ese primer impacto, porque por supuesto que cuando se saca una foto, sobre todo cuando nos sacan una foto a los varones y nos agarran infraganti y resulta que no somos tan distintos de aquello que creíamos no ser, ahí hay un primer golpe. Pero si uno se relaja, si las instituciones, los equipos se relajan y comienzan a darse estrategias, no solo para sumar por sumar, sino para establecer una serie de condiciones que auspicie el avance de aquellas personas que están en condiciones de ocupar cargos de decisión o que lo quieren hacer, porque esa es la otra cuestión. Porque me parece que parte por ahí la premisa también, ¿no? Es decir, crear las condiciones para que las personas puedan ocupar el lugar para el que creen que están capacitadas. Totalmente. Pero bueno, creo que ahí en esa última palabrita, esto de crear las posibilidades, de pensar los mecanismos para, eso es hacer gestión, digamos, eso es diseñar política universitaria en este caso, ¿no? Y poder entender también cómo nos atraviesa tan parte de la sociedad, es la universidad, que terminamos atravesadas como institución con lo que en la sociedad pasa. La cantidad, el aumento de la violencia de los últimos años, el surgimiento del Ni Una Menos, la ley Micaela, son todas cuestiones que impactan fuertemente en la universidad y que le están diciendo que es una institución que necesita repensarse constantemente. Las universidades de más acá, de más allá, hay algunas más nuevas, otras más viejas, pero pensar los mecanismos de participación para atender a una participación igualitaria en los cargos electivos dentro de las universidades es un tema que hay que abordar. El modo en el que trabajadoras, trabajadores, trabajadores están dentro de la universidad y qué pasa con sus vidas, cómo se tramitan, cómo se gestiona el encuentro, sobre todo, por ejemplo, ahora en pandemia, entre lo que es la vida cotidiana y el trabajo, es algo que hay que pensar, no es algo que pertenece a otro campo, y teníamos cierta ilusión de que sí, de que eso era de harina de otro costal, ¿no? Las licencias por comaternidad o coparentalidad era algo que no lo teníamos pensado. Con la ley de identidad de género, además, se abre todo un campo en relación a estudiantes y trabajadores, ¿no? Que tampoco estaba pensado. Y esas son cosas que necesariamente necesitamos, a las que necesitamos ponerle estructura, poder darle estructura para garantizar los derechos de esas personas. Bien, y es un trabajo por hacer, ¿verdad? Es decir, sí, por hacer. Las universidades que quiero tenemos... decir, el protocolo no es un punto de llegada. No, para nada. Eso iba a decirte. De hecho, mira, las universidades que comenzamos a andar en ese caminito de pensar la transversalidad de la perspectiva de género en nuestras casas de estudios, tenemos una red que se llama RUGE. Esta red, que a mí me hace mucha gracia, el nombre es hermoso porque ruge el feminismo, ¿no? Me parece genial. Pero cuando surge esta red, cuando la puede, el CIN finalmente la aloja como una comisión, como una red participante del CIN, la posibilidad era comenzar a discutir, o sea, lo que queremos fuertemente es comenzar a discutir estas temáticas. Los protocolos son una herramienta que sirven para ordenar una situación de crisis y nos dicen qué hacer con estas situaciones que antes por ahí no tenían espacio, no tenían lugar. Pero eso no puede ser el techo. Sabemos que no es el techo. Necesitamos empezar a discutir ciertamente sobre estas otras cuestiones que tienen que ver con esta transversalización de la que he hablado. Si te parece, en el próximo bloque vamos a volver sobre RUGE. Dale. Porque es interesante ver un poco cómo es que se ha conformado esa comunidad. Ahora nos despedimos de este bloque con Marisa Monte. Marisa Monte, la brasilera.
Más vale bueno conocido. Ciencia de Entrecasa.